Buenas, iba a decir buenos días, pero ya son buenas tardes. ¿Estáis los cámaras preparados? Cuando queráis. ¿Podemos empezar? Sí, pues muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos tenido, primer Consejo de Gobierno presencial de este mes de agosto. Este ha sido un verano, como todos ustedes saben, ha sido un verano complicado en cuanto a los incendios. Un verano complicado no solamente en Extremadura, en España y a nivel europeo. Por tanto, nosotros entendemos que hay que sacar conclusiones de los incendios que durante este verano se han producido para intentar ser más efectivos precisamente para luchar contra los incendios. Hay algo que creo que es innegable y es el cambio climático y con ello el aumento de temperaturas que hacen que esto no juegue a favor de territorios como nuestra región. Pero sin lugar a dudas hay otros escenarios en los que hay que empezar a trabajar y probablemente sea necesario seguir trabajando y mejorar las actuaciones durante el invierno para prevenir incendios durante la época estival. La Junta de Extremadura, desde el primer momento, ha estado actuando de manera responsable al frente de la coordinación de la lucha contra los incendios. Lo hemos hecho sobre el terreno y con los afectados y fruto de ello son los acuerdos que hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado. Hemos aprobado un plan de acción que se va a desarrollar en las zonas que hoy hemos declarado de actuación urgente, como son la comarca de Las Hurdes y como es la comarca del Campo Arañuelo, la Sierra de Miravete y la zona de influencia en el Parque Nacional de Monfragüe. Zonas en las que es preciso adoptar medidas de conservación o de restauración inmediata después de, como ustedes bien saben, haber sufrido este verano desastres naturales debido a los incendios. Este plan de acción contempla, entre otras cuestiones, mejoras y recuperación de pistas forestales, por poner un ejemplo, y otras infraestructuras. Y por otro lado, y como ya anunció el presidente de la Junta de Extremadura, y lo volvemos a ratificar, una vez que llegue el otoño y la extinción no sea la prioridad, desde la Administración regional, desde la Junta de Extremadura, vamos a plantear un debate sosegado sobre un nuevo modelo de política forestal en Extremadura. Un nuevo modelo que también entendemos que tiene que ser un debate a nivel nacional, porque esto no es solamente un problema de una comunidad autónoma, es un problema a nivel nacional, a nivel europeo, debido a que, como ya he dicho, hay algo con lo que todo el mundo creo que cada día más estamos de acuerdo, y es que el cambio climático está en marcha. En el Consejo de Gobierno de hoy también hemos aprobado dos decretos leyes. Dos decretos leyes que dan respuesta a lo que la Junta de Extremadura, al compromiso de la Junta de Extremadura con el campo extremeño, y para eso hemos aprobado una línea de 19 millones de euros, una línea de ayuda destinada a los agricultores, destinada a las empresas afectadas por la sequía hidrológica en Extremadura. Las ayudas quedan recogidas en dos decretos leyes que son los que hoy hemos aprobado. Por un lado, un decreto ley de 7 millones de euros para paliar de forma urgente los daños causados en los sectores que se dedican al cultivo del arroz y del maíz, afectados principalmente por la sequía. 7 millones que pueden ser ampliables. Y por otro lado, hay un decreto ley que también hemos aprobado hoy de 12 millones de euros destinados a agricultores y también destinados a pymes, fundamentalmente del sector arrocero. Se trata de un paquete de ayudas directas a agricultores cuyo objetivo es que sean abonadas antes de que finalice este año.
Para que lo veáis de manera más ilustrativa, ¿en qué van a consistir estas ayudas? Pues habrá ayudas de 500 euros por hectárea para los agricultores de toda Extremadura que sembraron arroz en el año 2021, pero que durante este año, debido a la sequía, no lo han podido sembrar y su superficie se ha declarado como barbecho. Habrá ayudas de 300 euros por hectárea a aquellos agricultores que sembraron arroz la pasada campaña y que ahora han declarado en ese terreno cualquier otro cultivo, salvo tomate, maíz u otros cultivos permanentes. También las ayudas consistirán en 400 euros por hectárea para los productores que en el año 2021 sembraron maíz y que este año se han pasado al barbecho. Y por último también habrá ayudas, que en este caso van a ser ayudas moduladas de hasta 100.000 euros para aquellos secaderos e industrias destinadas al arroz. La estimación es que con estos dos decretos leyes que hoy hemos aprobado se puedan beneficiar en torno a 2.700 agricultores de Extremadura. Como digo, este es un compromiso que la Junta de Extremadura adquirió con nuestro campo, con el campo extremeño, debido a la situación de gravedad por la que pasa debido a la sequía hidrológica. En otro orden de cosas, hoy también en el Consejo de Gobierno hemos aprobado los días festivos que habrá durante el año 2023. Por tanto, hoy se fija el calendario de días festivos en Extremadura en el año 2023. Este año hay una novedad con respecto a otros años y es la aprobación como festivo autonómico del día 21 de febrero, el día 21 de febrero que es martes de carnaval. ¿Por qué hemos decidido que el 21 de febrero, martes de carnaval, sea día festivo en Extremadura? Fundamentalmente porque, como bien saben, creemos que es una medida para poder conciliar la vida familiar y la vida laboral, puesto que esos dos días, lunes y martes, generalmente los niños no tienen clase y entendemos que si damos ese día de fiesta autonómica el martes de carnaval, aparte de potenciar también una fiesta que en algunas ciudades, como por ejemplo Badajoz, es fiesta de interés turístico internacional, también favorece la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral. Por tanto, la elección del martes de carnaval para el año 2023 como fiesta autonómica, a la que se suman el 6 de enero, a la que se suman el 6 y 7 de abril, Semana Santa, el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 8 de septiembre, el 12 de octubre, el 1 de noviembre y el 6, el 8 y el 25 de diciembre. Esas serán las 12 fiestas que la Comunidad Autónoma de Extremadura tendrá para el año 2023. En otro orden de cosas, queríamos hacer una reflexión de algo que para la Junta de Extremadura es muy importante. Es decir, como bien saben, la semana pasada se aprobó el decreto ley de medidas para el ahorro energético. Para nosotros es importante porque además a partir de mañana, 1 de septiembre, este decreto entra para muchos ciudadanos de esta región en vigor, entre otras cosas porque se van a poder beneficiar los estudiantes, por poner un ejemplo, de las becas o muchos ciudadanos extremeños de los bonos para el tren. Concretamente, a día de hoy hay 1.700 extremeños y extremeñas que ya han adquirido el abono para el servicio gratuito del tren y que, por tanto, se beneficiarán estos 1.700 extremeños hasta el próximo 31 de diciembre de esta medida que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Pero es que, además, con la medida de ampliar las becas, en este caso a los estudiantes, estamos hablando de que en torno a 25.000 jóvenes se van a beneficiar de esta ampliación de la beca. 15.000 aproximadamente en FP y bachillerato y 10.000 como estudiantes universitarios. A todo eso hay que unirlo que el decreto que en su día se aprobó y que ha entrado en vigor también este verano de medidas
sobre la guerra y que afectan también a muchos ciudadanos extremeños. Por ponerle un ejemplo, la subida que se produjo en el mes de julio del 15% de las pensiones no contributivas han afectado de manera positiva a 12.000 extremeños, o el aumento del ingreso mínimo vital ha afectado de manera muy positiva a 39.000 extremeños y extremeñas. Queríamos también, antes de darle paso a la compañera consejera de Transición Ecológica, Olga García, queríamos recordarle que mañana viene la ministra de Hacienda, visita Extremadura, y que el viernes también visitará otra ministra del Gobierno de España a Extremadura, concretamente la ministra de Transportes, y que además el viernes se celebrará el Pacto por el Ferrocarril. Desde la Junta de Extremadura queremos hacer un llamamiento a los partidos de esta región. Creemos que el órgano legítimo donde hay que reivindicar las mejoras para nuestro tren precisamente es el Pacto por el Ferrocarril, el lugar donde están o deberían estar todos los partidos políticos y todos los agentes sociales. Yo creo que los partidos políticos de Extremadura, en este caso los que están en la oposición, están a tiempo de modificar su planteamiento, de no abandonar las instituciones y de que el viernes se incorporen al Pacto por el Ferrocarril para hacer todas las reivindicaciones que tengan que hacer, porque eso es saludable, porque el Pacto por el Ferrocarril dio resultados y para que siga dando resultados, lo bueno, lo beneficioso, lo que realmente beneficiaría al interés general de los extremeños y de las extremeñas, que todos los partidos políticos estuvieran unidos en torno a esa reivindicación. Por eso le pedimos a los partidos políticos, fundamentalmente de la oposición en Extremadura, es que si quieren reivindicar, y estamos dispuestos a seguir reivindicando mejoras en nuestro tren, la mejor manera es unirse junto a los agentes sociales en ese Pacto por el Ferrocarril que se va a celebrar, esa reunión con la ministra, el próximo viernes en Extremadura. Por último, el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado, y para eso nuestra consejera de Transición Ecológica nos acompaña hoy, en el cual nos va a explicar el decreto ley que también hemos aprobado en Consejo de Gobierno. Como digo, hoy se ha aprobado la palabra que el presidente de la Junta dio en el último debate del Estado de la región, cuando anunció una ley sobre el aprovechamiento de los recursos minerales del litio. Hoy, precisamente, se ha aprobado el proyecto de decreto ley por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales del litio en Extremadura. Por eso le doy la palabra para que lo explique de manera exhaustiva a mi compañera Olga García. Pues muchas gracias y buenos días. Como ha dicho el consejero portavoz, el Consejo de Gobierno, en cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente de la Junta y la resolución refrendada en el debate de orientación de la política general de la Comunidad, celebrado a principios de julio, ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales del litio en Extremadura. El decreto ley se compone de 4 artículos y 3 disposiciones. Las principales medidas que regula este decreto ley son las siguientes. Declara de interés general el aprovechamiento de los recursos minerales de litio existente o potencial en todo el territorio extremeño. En consecuencia, el otorgamiento de cualquier concesión de explotación de los recursos minerales de litio en Extremadura estará vinculado y condicionado al cumplimiento de la obligación de que se haga en Extremadura el tratamiento y el beneficio, el proceso industrial, metalúrgico y mineralúrgico de estos recursos de litio. Esto comprende un conjunto de actividades necesarias para obtener hidróxido de litio o un compuesto útil de litio similar. Si el interesado no acepta, será motivo de denegación de la concesión de explotación, pudiendo iniciarse el correspondiente concurso público.
Se establece la declaración de utilidad pública e interés social a los efectos expropiatorios y se dispone que tendrán la condición de beneficiarias las entidades adjudicatarias del concurso público. Los proyectos de concesiones de explotación de los recursos minerales de litio en Extremadura podrán tramitarse también como proyecto empresarial de interés autonómico, el conocido como hasta ahora como PREMIA. Y, por último, se regula que el decreto ley será de aplicación a los procedimientos de concesión de explotación de los recursos minerales de litio que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren en trámite y no resueltos. Ese es el contenido básico del decreto con el que desde la Junta de Extremadura realizamos un ejercicio de desarrollo competencial y abrimos nuevas oportunidades para el desarrollo socioeconómico de nuestra región. Utilizamos el decreto ley como instrumento por la necesidad derivada de la coyuntura internacional del litio y su volatilidad en la que está incidiendo la invasión de Ucrania y dado también que se trata de un mineral esencial para la implementación progresiva y creciente de la movilidad eléctrica y el desarrollo del almacenamiento energético. Como ustedes saben, el litio es una de las materias primas fundamentales declaradas como tal por la Unión Europea, lo que conlleva la necesidad de actuar sobre el mismo para proteger su explotación y transformación de forma sostenible y responsable a escala interna de la Unión Europea. En Extremadura, a través de este decreto, establecemos una medida de intervención incluida ya en el ordenamiento jurídico minero. Su fin último es hacer prevalecer los intereses generales en el aprovechamiento de los recursos mineros relacionados con esas materias primas fundamentales en la dirección marcada por el Comité Económico y Social Europeo, que reivindica que se garantice que la transformación de estas materias fundamentales extraídas permanezca en el territorio, tal y como también ha hecho nuestra vecina Portugal. Extremadura avanza en ese mismo camino, pues ya se ha emprendido por parte de nuestros vecinos lusos, potenciando la permanencia de los beneficios económicos, fiscales y de empleo derivados de la explotación de este recurso minero. Sostenemos la necesidad de que el valor añadido derivado del aprovechamiento del litio se quede cerca de quienes sufren las consecuencias derivadas de su explotación como la mejor y mayor medida compensatoria. Por su carácter pionero, hemos tenido especial interés en enmarcar jurídicamente este decreto ley, dado que partimos de una legislación estatal sin adaptar al régimen constitucional de distribución de competencias. Entendemos que la potestad de intervención administrativa que la Ley de Minas atribuye al Estado para obligar al concesionario a realizar un aprovechamiento para favorecer el interés general puede ser ejercida por nuestra comunidad autónoma en desarrollo de nuestro interés general propio, en el ejercicio de nuestras competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de régimen minero y energético, así como del resto de nuestras competencias, como las referidas al fomento del desarrollo económico y social. E igualmente la consideramos como medida adecuada en la lucha frente al despoblamiento en las zonas desfavorecidas. Resulta evidente que el aprovechamiento en Extremadura de los recursos de litio constituye una prioridad para densificar nuestro tejido productivo, favoreciendo que se asienten aquí las instalaciones industriales que contribuyan a mejorar los niveles de empleo en las zonas rurales y a afrontar el reto demográfico al que se enfrenta nuestra región. Por último, quiero reseñar que este decreto ley establece que el aprovechamiento de los yacimientos de litio debe cumplir con los más exigentes estándares de sostenibilidad ambiental, garantizando al mismo tiempo su máximo valor económico y facilitando la participación ciudadana. Este decreto deberá ser convalidado en la Asamblea a lo largo de los plenos que se celebren en el mes de septiembre y esperamos que todos los grupos políticos se sumen a este reto en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad. Bien, nos ponemos a
disposición por si hay cualquier tipo de pregunta. ¿Cañaveral ya está en marcha? A ver, voy a intentar hacer un resumen de la situación de los expedientes que se tramitan en la Junta de Extremadura relacionados con el litio. Pero, en resumidas cuentas, les afecta a todos ellos, porque a ninguno se le ha otorgado la concesión de explotación. Sí que es cierto que los de Cañaveral están en proceso de tramitación de la concesión de explotación. Es el único caso en el que se ha entrado en ese proceso, en el proceso de obtención de la concesión de explotación, pero no se ha obtenido, de ahí la urgencia de la medida a tomar, ¿vale? Es decir, en resumidas cuentas, si el decreto ley se convalida a lo largo del mes de septiembre, pues afectará a todos los expedientes que tenemos en tramitación relacionados con el litio en Extremadura. ¿Cómo estamos en relación con esos expedientes? Ahora mismo tenemos 14 expedientes en Extremadura que tienen que ver con el litio. 14 expedientes. 6 están resueltos. Recuerdo, 5 otorgados. En cuanto a permisos de investigación, 5 permisos de investigación otorgados, uno de ellos con restricciones, que es ampliación de Valdeflores, y el otro, que es Valdeflores, denegado. Y luego tenemos otros 8, 7 son permisos de investigación que están en tramitación, con lo cual culminarían con una resolución de otorgamiento o de denegación del permiso de investigación y quedaría un permiso de explotación que también se encuentra en tramitación. 14 expedientes, 6 resueltos, 5 de ellos otorgados, 1 denegado, 8 pendientes de resolución, de la resolución correspondiente. 7 de ellos son solicitudes de permiso de investigación, 1 solicitud de permiso de exploración. Esto también, si me pudiera aclarar, entiendo que este decreto, sobre todo lo que entiende es que el aprovechamiento se quede en Extremadura, la transformación y demás. Y en el caso en líneas generales, ¿el otorgamiento de esas licencias de explotación cambia algo con respecto a la legislación que hay ahora vigente? Es decir, y volviendo otra vez al caso concreto de Cáceres, ¿su puesta en marcha o no, la explotación de ese yacimiento, cambia algo con respecto a la normativa que hay ahora vigente con la aprobación de este decreto? ¿La competencia de decisión última dependería del ayuntamiento o al ser declarado de interés general y entrar las competencias de la comunidad autónoma, es la comunidad autónoma la que tiene una mayor potestad que el ayuntamiento en ese caso? Yo recuerdo la situación entiendo que se refiere usted a Valdeflores y ampliación de Valdeflores. Yo recuerdo cuál es la situación de esos dos permisos, de esos dos expedientes, digámoslo así. Valdeflores fue denegado y hablamos siempre de permisos de investigación. Investigación, nada que ver con un proyecto de explotación. No hay proyecto de explotación presentado ante la Administración, de ningún tipo, correspondiente a esos permisos. No lo hay. No existe proyecto de explotación, ¿vale? El permiso de investigación Valdeflores fue denegado, por tanto, ahí el expediente se encuentra pues, en vía judicial, ya lo conocemos, y el permiso de investigación ampliación de Valdeflores, que fue otorgado con restricciones como consecuencia de unos informes emitidos por el Ayuntamiento de Cáceres, pues se encuentra vigente actualmente, y en el caso de que el promotor solicitase el pase a concesión de explotación, pues antes de conceder o antes de resolver este expediente, estableceríamos la condición de que si se quiere explotar, desde luego el aprovechamiento del litio tendría que residir en la Comunidad Autónoma de Extremadura. No sé si... Pero en ese caso, en el caso de que verdaderamente se resuelva la parte judicial y el promotor del yacimiento finalmente todo eso salga adelante, ¿la decisión final dependerá del Ayuntamiento de Cáceres a la hora de dar los permisos o con este decreto se permite que pase a ser una competencia, digamos, de la Junta? ¿Tiene más una decisión autonómica que municipal? La competencia en materia minera con respecto a estos expedientes de Cáceres reside en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿vale? La autoridad minera en estos casos es la Junta de Extremadura, la que deberá otorgar, la que deberá tramitar
el expediente en el caso de que el promotor tome la decisión de solicitar la concesión de explotación. Hola, consejera. Lógicamente tiene que recabar informes de todos los organismos, entre otros del Ayuntamiento, y desde luego pues, habrá que estudiar las respuestas que den los distintos organismos, no solamente el Ayuntamiento, la Confederación, los compañeros de patrimonio, los compañeros de urbanismo, en fin, todos los organismos lo normal en una tramitación de estas características. Buenas tardes, consejera. Por intentar aclarar a Jorge, a ver si le he pillado también y seguro que igual lo quería hacer la misma pregunta que le voy a hacer yo. Siempre se ha dicho que la última palabra le voy a tener el Ayuntamiento de Cáceres. Si su plan general decía que no, era que no. No sé si ahora hay un cambio, porque por otro lado yo también tenía entendido que la concesión de los permisos mineros siempre es cosa de la Junta de Extremadura. Entonces, aclárenos si hay algún cambio en el sentido de que ya el Ayuntamiento de Cáceres, aunque su plan general diga que no, da igual porque la Junta puede decir que sí, con esas condiciones de que se explote en Extremadura. Y en segundo lugar, supongo que tendrán o habrá habido consulta jurídica porque hay cierto debate sobre si se le puede obligar a una empresa a la explotación minera en Extremadura. Se puede extraer, pero se puede trasladar a otro, ¿no? Normalmente la práctica dice que es más sencillo hacer la primera transformación aquí, para no irse fuera. A ver, yo vuelvo a repetir con respecto a los expedientes mineros relacionados con Cáceres. En la actualidad no hay ninguna novedad. Hay un permiso de investigación que fue denegado, que es Valdeflores, y luego hay un permiso otorgado con restricciones, que es ampliación de Valdeflores. El competente para otorgar o denegar esos permisos de investigación es la Junta de Extremadura. Durante la tramitación, para resolver esos expedientes, se realizan las consultas a los distintos organismos, ¿vale? Incluido el Ayuntamiento, que es el principal afectado en estas circunstancias. Lo mismo ocurre en el caso de que el promotor tome la decisión de solicitar una concesión de explotación. En este y en cualquier otro caso, en Cañaveral se va a hacer de la misma manera, entre otras cosas porque es lo que dice la legislación. Nosotros no nos inventamos la legislación. Entonces, durante el procedimiento administrativo que culmina con una resolución de la Junta de Extremadura, se someten a información pública, se escucha a la ciudadanía, se recaban los informes y con todo ello se hace un análisis técnico del expediente y se determina lo que corresponda en cada caso. Esto no es ninguna novedad. No es ninguna novedad. No sé si me he explicado bien. Sí, es verdad que es un planteamiento ambicioso el que nosotros traemos, como dijo el presidente de la Junta. Nosotros lo hemos analizado desde el punto de vista jurídico con el acompañamiento, como no puede ser de otra manera, de la vicepresidencia primera. Nosotros creemos que este planteamiento tiene todo el sentido común, que nace, como he comentado en mi primera intervención, de una premisa que ya está contemplada en la propia Ley de Minas para el Gobierno de España. Recordemos que la Ley de Minas es preconstitucional, no conoce de la distribución de competencias a las comunidades autónomas y entendemos que cumple con los parámetros constitucionales.